Hola, ¿qué tal amigos de Extra TV? Un placer saludarlos. Hoy darle la bienvenida, por supuesto, a una entrevista sumamente especial con don Kenneth Tencio, que nos va a estar contando un poquito de esa historia muy humana para que conozcan también la historia detrás de uno de los principales atletas que tiene nuestro país y que en cada competencia, desde que empezó ya a dedicarse al BMX Freestyle, nos ha representado al más alto nivel. Kenneth, ¿cómo estás? Muy Un bien, por placer dicha, saludarte. súper, gracias a vos Bueno, más bien por la invitación. no, de verdad vos, ¿verdad? Por atendernos acá en este espectáculo de parque que tenés acá. Y no, bueno, por supuesto también iniciar. Yo creo que la gente siempre se pregunta, ok, ¿quién es Tencio? Te han visto compitiendo en grandes, valga la redundancia, competencias. La gente seguramente te va a referenciar más por los Juegos Olímpicos de Tokio 2022. Pero ¿quién es Tencio de hace, qué, 10 años atrás? ¿Cómo se interesa por el BMX Freestyle? ¿Cómo llegas a esta disciplina? Bueno, en realidad ya tengo más bien 20 años de estar en el deporte, A 2 21 para ser décadas. específico, sí, Uf. ya más, mucho más de la mitad de mi vida, ¿verdad? En el deporte. Realmente yo siempre fui una persona muy competitiva, una persona que le gustaban mucho los deportes, no me gustaban mucho los videojuegos. Me acuerdo que hice atletismo, corría, jugaba fútbol y jugué en todas las posiciones. Eh, Realmente era muy competitivo, pero no era muy bueno en esas cosas porque yo siento que realmente no era algo que me gustaba, sino que simplemente lo hacía porque todo el mundo lo hacía, ¿verdad? No fue como hasta mediados de cuando tenía 11 años que me invitaron a un evento de freestyle. Me acuerdo que tenía un tío que practicaba este deporte, pero yo lo veía salir de la casa, pero realmente no sabía lo que hacía. Me interesaba la bicicleta, era una bicicleta bonita, me acuerdo que era celeste, de hecho. Una vez me invitaron a un evento, ni siquiera, no sabía absolutamente nada, fui a ver y cuando vi a un muchacho volando, que me acuerdo que en ese momento era Lugo, uno de los referentes del deporte, que de hecho fue la persona que construyó este parque, me quedé como anonadado de esa imagen, incluso la puedo ver ahorita en mi Del mente. hombre en el aire y Sí, todo. él tenía una bici rosada, de hecho hace poco pinté la bici rosada en gran parte en honor a él, que fue la persona que me introdujo en el deporte. Y yo me acuerdo que ese día yo decidí, esto es lo que yo quiero hacer. Fue como que fue inmediato, fue así amor a primera vista, Como un clic. como un clic, sí, y ya desde ahí, bueno, cambió totalmente mi vida. Ya han sido 21 años en los pedales y todavía quedan muchos más. ¿Quién te dio esa primera bicicleta? ¿Es tu tío? Porque, por ejemplo, me comentabas que lo veías a él, digamos, practicar, pero la persona que te dice, vea, tome, esto es suyo para que usted vaya conociendo, ese primer contacto, digamos, ya tuyo directamente con el deporte. Realmente después de que me fui a esa competencia empecé a averiguar. Ya mi tío justamente había vendido la bicicleta de él cuando yo ya empecé a ajustar plata para mi bicicleta. Él ya no tenía piezas ni nada. Mis papás no me podían ayudar, siempre me apoyaron en todo, siempre me apoyaron en los estudios, en todo lo que yo necesitaba, pero realmente estas bicicletas, entre todo, no eran tan caras, pero tampoco son baratas, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo tenía una bicicletita y era una 20, pero no era de BMX. Me acuerdo que fui de una vez a una tienda, averigué cuánto era el precio. Mis papás me daban 500 colones para ir al colegio. Entonces yo lo que hice fue que me empecé a ir caminando al colegio y me iba y me venía. Yo vivía en Guadalupe de Cartago y el colegio estaba, yo estaba en San Luis Gonzaga. Eran más o menos unos 5 kilómetros, 6 kilómetros que caminaba todos los días en vez de agarrar el bus, y también me ahorraba Claro. lo que me comía, que siempre me compraba un fresquillo y una galleta. Entonces empecé a ahorrar y más o menos en unos 6 meses logré ajustar la plata para comprarme el primer marco y las primeras piezas de bici, y transformé ya la bici con lo que tenía y ya empecé ahí a entrenar al frente de mi casa. Ahora que decías lo de tus papás, que ellos te apoyaron en todo, ¿cómo llegas y les decís, pa, ma, verás que me gusta esto? Porque decís que hace, ¿qué? 21 años. Estamos Sí, hablando de qué año como tal, 2000, ¿qué? 2003, como 2000. 2006 más bien, sí, Bueno, por ahí. imagínate, era una época en la que me imagino que el BMX Freestyle, no sé cómo estaba en ese momento acá en Costa Rica. Sí, realmente desde que empecé no tenía muy buenos ojos, era un deporte que no tenía espacios para practicarlo, Ok. entonces normalmente la gente lo hacía en la calle o construía rampas ahí al lado de una plazoleta, o en algún lado uno buscaba dónde hacer una rampita. Al principio no les gustó mucho a mis papás porque desde el inicio, ¿Qué desde te que dijeron? salía, ya yo llegaba con raspado, llegaba golpeado, despedazaba la ropa, las tenis no me duraban nada. O sea, es un deporte que en realidad pasa dañando muchas cosas. También, en general, la gente que lo practicaba era mucho mayor que yo. Entonces, llegaba alguien, no sé, de 28, 30 años o 25 a ¿Y vos buscarme. Y yo era un tenías? niño de 11, 12 años. Entonces, obviamente, a mis papás no les gustaba porque era un poco extraño. Pero yo siempre fui muy aplicado, siempre era muy trabajador, siempre andaba en buenos pasos. Me acuerdo que
Al principio en algún momento me quitaron la bici porque me escapé y dije que iba a andar ahí en la plazoleta de Guadalupe, y en realidad me fui para Paraíso, pero yo siempre traía buenas notas y todo en el colegio. Entonces me acuerdo que cuando me quitaron la bici yo le dije a mis papás como o sea, a mí me encanta este deporte, la verdad es que lo hago con mucha pasión y yo estoy saliendo bien en el colegio, traigo las notas bien, no tengo ausencias, o sea, porque si estoy cumpliendo con mis deberes, no puedo hacer lo Claro. que a mí me gusta. Yo me acuerdo, no sé cómo, pero agarré palabras muy maduras para poder transmitirles ese mensaje de lo que yo estoy haciendo está bien, o sea, estoy cumpliendo con todo y simplemente me gusta mucho. Y claro, porque papá no se va a extrañar que el hijo salga a las 9 de la mañana y llegue a las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque era así, nosotros empezábamos ahí en la Plaza de Guadalupe, luego pasamos a María Auxiliadora, de María Auxiliadora íbamos al Parque de la Basílica de Los Ángeles, de ahí nos íbamos a andar en bici en el Tecnológico, o sea, íbamos a un montón de lugares durante el día. Era un trip, Era un digamos. tour, sí, lo que hacíamos. En cada parque ya teníamos como lugarcitos en los que íbamos y jugábamos en una banquita, o íbamos y había una rampita, o había unas graditos para tirarse. Entonces era como que entre un lapso y otro duramos un cierto tiempo en cada lugar. Entonces obviamente mis papás se extrañaban mucho. Eh, pero yo creo que ese fue un momento que cambió como mucho cuando yo me senté de verdad y les dije, vean mis notas, yo cumplo con mis deberes, incluso yo me pagaba mi propia bici, como te conté. Yo me acuerdo que no solo con la remesa, digamos, que me dan de los 500 colones, sino yo también vendía artesanías en cobre. Me acuerdo que también pintábamos vasijitas y les sembrábamos cactus y los íbamos a vender por casa, recogía chatarra, le ayudaba a mi papá. Entonces era como que, o sea, ellos no estaban realmente gastando plata, digamos, en algo, sino que yo mismo trabajaba y buscaba cómo generar mis ingresos para poder pagarme y costearme el deporte. En un principio todo fue mucho diversión, ¿verdad? Todo era simplemente andar Era en más un bici. hobby. Sí, sí, fue un hobby por mucho tiempo y para mí lo sigue siendo. Hay momentos en los que yo vengo aquí solo a jugar bici, no vengo a entrenar, vengo a jugar bici realmente, vengo a ver qué hago y así. Eh, pero ya con el tiempo yo notaba que, digamos, mis amigos eran mucho mejores, eran muy habilidosos. De hecho, yo no me considero una persona hábil. Normalmente a mí me toma, incluso en este momento, yo planeo un truco y yo soy de los que vengo aquí todos los días y hay amigos en los que no vienen todos los días, no entrenan todos los días y eso me permite aprender más rápido. El hecho de que yo soy más constante, más consistente, siempre he logrado entender un poco el miedo para poder hacer cambios en lo que estoy haciendo y eso me permitió siempre avanzar un poco más. Mis amigos salían un par de horas, 3 horas, yo salía todo el día y siempre iba al colegio y terminaba el colegio y yo salía. Ellos normalmente digo, trabajaban o así, entonces no salían tanto tiempo como yo, no practicaban tanto como yo. Conforme los fui alcanzando y les iba pasando, ya les iba ganando, me acuerdo que ya yo empecé tomármelo un poco más en serio el deporte. Ya empezaron a haber eventos y así, ya me iba bien en los eventos. Y en algún momento hubo un evento que se llamaba King of Dirt, que Lu era el referente en el momento, había ganado este evento montones de veces. Me acuerdo que incluso tuvimos varios encontronazos porque a mí me costaba pagar como el uso de las rampas o así, pero yo era bueno volando pala. En algún momento nos enojamos, ya después más bien se hizo una relación muy buena entre yo y él y todavía seguimos siendo súper amigos. Siempre, incluso muchas veces ya él, como dicen, los maestros siempre siguen siendo los maestros. Y él es Claro. una persona que cuando él está aquí yo quiero lucirme, aunque ya han pasado años de años y ya él no es, Para que él te sí, para vea. mí sigue siendo importante, digamos, hacer trucos buenos para él en cierta parte, porque de verdad, no sé, incluso me ha acompañado a varios de los eventos ahora importantes y sí, es vacilón como todo va cambiando, pero siempre todo fue un hobby, todo siempre fue por amor, nunca fue por ser patrocinado, nunca fue por lucirme, siempre fue por disfrutarlo. Se dio muy natural. Claro, y yo creo que eso es lo que ha hecho que haya logrado avanzar tanto, porque en realidad yo todavía sigo amando el deporte, más bien cuando me empiezo a confundir y me empiezo a fallar, porque también estar en la élite es muy difícil, ¿verdad? Me Es un imagino. proceso muy, muy tosco, ¿verdad? De que hay que ser, o sea, no sé ni cómo decirlo, pero es difícil estar en ese punto en el que usted tiene que exigirle tanto al cuerpo, levantarse temprano, comer bien, perderse muchos momentos importantes y todo. Pero cuando vuelvo a las bases digo, no, es que yo esto lo hago porque lo amo, eso es lo que siempre me permite dar un poco más. Qué curioso, digamos, como comentabas, digamos, el tema de la madurez en tu momento de llegar y decirle a tus papás, vea, yo estoy cumpliendo, luego Claro. ya que te lo fuiste tomando así como en serio, en ese momento en el que vos decís, mira, puedo, o sea, ¿en qué momento es el que llegas y decís, yo creo que sí se puede vivir de esto? Porque, vamos, venías de una época en la cual tenían que andar viendo en qué lugar podían practicarlo y luego se da esa posibilidad de que poco a poco
el deporte fue creciendo un poco también aquí en Costa Rica. ¿En qué Sí, momento te das, vos llegas y decís, mira, creo que puede haber alguna oportunidad de dedicarme a esto de forma un poquito más profesional? fue bien progresivo en realidad, como te contaba, primero que me fui haciendo como bueno en Costa Rica, ya, o sea, buen local, bueno en la provincia, bueno en Costa Rica, ya pasaba viendo muchos videos y yo siempre, una vez que ya yo sabía que estaban entre los mejores de acá, yo ya empecé a ver afuera, yo veía videos y yo decía, bueno, pero si ellos hacen eso, yo también puedo. Y siempre como que veía videos y yo quería intentar eso que estaban haciendo. Me acuerdo que cuando terminé el cole, que fue una etapa también incluso bastante complicada porque, digamos, yo también empecé a trabajar en el mercado central, yo tenía como 13, 14 años cuando trabajaba ahí, incluso tuve que mentir con la edad para que me dieran el trabajo, me vivieron pidiendo la cédula y Y todo eso para poder todo seguir para, sí, claro, practicando. para poder seguir en el deporte, o sea, Entonces, perdón, ahí a un paréntesis. Me decías que vendías chatarra, hacías más cosas y hasta trabajaste en el mercado central. trabajaba los fines de semana en el mercado central con 13, 14 años. Eso trabajaba los sábados y los domingos y era un trabajo bastante cansado. Entrábamos 6:30 de la mañana y salíamos como a las 7 de la noche. Uf. Y además yo cumplía igual con mi colegio normal de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde entre semana y en las tardes practicaba. Los domingos salía a mediodía del trabajo y ya después me iba a practicar. O sea, empecé a vivir una etapa, digamos, como de un adulto a muy temprana edad, pero eso lo agradezco, es algo que me construyó mucho. Incluso este trabajo yo lo agradezco muchísimo porque me acuerdo que no nos dejaban sentarnos, había que llegar temprano, me estructuré un montón, entonces ya desde muy temprana edad tenía todo muy estructurado y eso me ayudó mucho. Ya tenía una bici mejor porque ya trabajaba, me la podía pagar, me acuerdo que yo iba mucho a la Arenas Skatepark, el Arenas Skatepark valía como 2.000 colones y yo llegaba ahí, eran los lunes, abrían como de 9 de la mañana a 7 de la noche, y yo salía, ese día en específico salía al colegio a las 10 y yo a las 11 ya estaba ahí entrenando y me quedaba hasta las 7 de la noche. Los lunes era full entreno y me acuerdo que yo llegaba y como pagaba todas las primeras sesiones y yo decía, si aguanto llego hasta las 7. Ellos me regalaban la última sesión porque me veían que yo estaba ahí poniéndole todo el día, gastando toda la energía y toda la plata que he hecho el fin de semana. y, y sí, yo como que siempre tuve, cuando empecé a ver videos y veía que estos muchachos los patrocinaban, que hacían viajes por todos lados, yo siempre me decía como, lo sentía por dentro, si ellos pueden, yo puedo de alguna manera. Entonces ya yo me empecé a preguntar, Lu tenía algunos patrocinios en ese momento, entonces ya también uno sabía que él hacía algo de dinero a raíz del deporte. Entonces yo decía, bueno, también está él, era una referencia. Por otro lado, por medio de Lu, también conocí a Alberto Mata, que fue una de las personas que luego me introdujo en Red Bull cuando ya tenía 15 años. Y ya Red Bull entonces vio que yo desde los 15 años ya estaba haciendo un buen trabajo. O sea, el primer acercamiento con Red Bull Fue a los 15 años. A los 15, a los 15 años, sí. Me acuerdo que también yo para eso estaba como, yo entré un año antes como al cole, entonces ya cuando yo tenía 15 estaba como en quinto ya. Me acuerdo que normalmente ya yo andaba como buscando alianzas ahí. Él me ayudó mucho porque ya él era una persona que trabajaba en una marca muy grande, me ayudaba a entender cómo se hacían los correos, cómo se le escribían a las personas de empresas tan grandes, que había que ser muy puntual, que ellos tenían mucho trabajo, pero me dijo, siempre mándeles como contenido de lo que usted está haciendo, lo que está trabajando, si tiene un buen resultado en algún evento. Entonces él me ayudó mucho como a estructurarme, me mandaba muchas lecturas. Yo me interesé mucho por la lectura cuando tenía 14, 15 años, conocí un libro que se llama El Secreto, que se lo recomiendo a todo mundo, porque uno lo puede leer o lo puede ver una película y tal vez, sí, qué buena, muy buena enseñanza, pero no, yo agarré ese libro, que también está en película para los que no les gusta leer, y lo hice como una guía de vida. O sea, era literal lo que uno visualizaba. O sea, el tema central es que el secreto es que todo lo que usted visualiza, usted lo puede materializar y que los pensamientos tienen un poder, ¿verdad? Entonces yo empecé, o sea, literal, cada vez que iba a intentar un truco, yo me acordaba del secreto y decía, no, tengo que visualizarlo haciéndolo, tengo que celebrarlo y sentirlo antes de intentarlo. Pero la tenías muy clara, mira. Sí, yo, o sea, buscaba de todas las maneras posibles cómo mejorar. Entonces me acuerdo que sí, entonces ya yo decía, bueno, iba a un evento y yo me visualizaba ganándolo, me visualizaba las rutinas, todo. Incluso yo me acuerdo que a tan temprana edad yo le decía a mi mamá como, mamá, no, es que yo quiero vivir de esto. Ya yo empecé a ver como, yo quiero vivir de esto y si en algún momento puedo construir apartamentos,
Ese es como, no sé, yo empecé ya a tener como muchas visiones que a veces yo me pregunto, ¿cómo un niño a esa edad pensaba en esas cosas? Ahorita Claro. tengo los apartamentos y es curioso porque yo digo, ¿cómo un niño entre los 13 y los 15 años estaba pensando en que eso era lo que él quería hacer? Este, pero sí, creo que en gran parte ya lo traía, porque como incluso yo empecé a vender cactus desde que tenía como 10 años con un primo, ya fue hasta después que empecé en lo de la bici y dije, voy a usar lo de vender cactus y esto para empezar a pagarme, pero ya yo lo hacía desde antes. Entonces O siento que sea, en gran desde parte era siempre, desde algo, pequeño has sido muy ya, sí, trabajador. sí, sí, me gustaba mucho, desde que estaba muy, muy pequeño, me gustaba mucho ir con mi papá a ayudarle. Yo creo que eso es como las mejores enseñanzas que me pudo dar mi papá. Mi papá fue una de las personas siempre muy apasionadas, él siempre, este, él pudo haber hecho otros trabajos que le dejaban más dinero tal vez, pero él sigue trabajando en rotulación porque es algo que él ama hacer y entonces yo siento que mi pasión viene de verlo a él siempre intentando crecer en algo que él amaba hacer. Este, y sí, me acuerdo que yo siempre, de mis 3 hermanos, yo era el que siempre le iba a ayudar a pintar tubos, o sea, me gustaba mucho estar con él, y entonces él me regalaba alguna monedilla, entonces yo siento que esa fue una enseñanza, no de palabras, sino de acciones, verlo Claro. siempre trabajando en lo mismo, que si me veía hacer algún esfuerzo me daba una monedita, y yo andaba feliz, me compraba un fresquito, eh, y sí, yo creo que de ahí empezó toda esa guía para después, cuando encontré algo que amaba, aplicarlo ahí. Kenneth, ¿y tus hermanos qué te decían? Por ejemplo, cuando veían que igual andabas de lo mismo, te ibas muy temprano, andabas, llegabas de todo golpeado, tenis rotas y que, por ejemplo, te gustaba esto. ¿Qué te decían también por Mis ahí? hermanos realmente no tuvimos muchas conversaciones en base a eso. Eh, a mi hermano como que le gustaba, lo veía, pero él se inclinaba más por las cosas de computadoras, entonces Ok. como que éramos muy diferentes. Incluso mis 2 hermanos son ingenieros y yo soy el único, digamos, que me salió un poco de esa parte. Ya después nació mi hermanita, bueno, hermanita tiene 20 años ya. Ella sí hace como un poco más de todo, le gustan los deportes, le gusta escalar y así, entonces es como que habemos dos que nos gustan más otras cosas, pero realmente yo fui el que me enfoqué más en la parte deportiva, ¿verdad? De ser un atleta como tal. Sí. Ahora que mencionabas que, digamos, por ejemplo, muy joven, igual ibas y te convertiste en un referente de competencias acá en Costa Rica, ¿cuánto sentís que, digamos, la competencia nacional, los torneos, te ayudaron más bien a potenciar el Kenneth Tencio que luego lo vimos y lo vemos actualmente en vitrinas internacionales? Por supuesto, sí. Yo creo que los eventos es como ese momento en el que usted logra medirse y logra incluso intentar o dar lo mejor o tiene una motivación. Yo siempre he dicho que cuando uno quiere algo, uno tiene que tener algo a que aferrarse, ¿verdad? Entonces en ese momento para mí tener un evento era, sí, güey, quiero ponerle porque tengo este evento. Pero cuando uno no tiene nada alrededor de por qué, es como que uno nada más lo hace porque le gusta. De hecho, muchas veces yo aquí, digamos, no hay eventos y son los momentos en los que yo me enfoco en practicar cositas nuevas porque me gusta, porque lo disfruto, o en hacer cosas que tal vez ni voy a hacer en eventos. Pero yo ya sé que en un tiempo, un par de meses, voy a tener una competencia. Entonces, al final siempre hay algo que lo motiva a uno, lo incentiva a uno a mejorar. Entonces, los eventos sí son muy importantes. Cuando vos hablabas ahora que, por ejemplo, a los 15 años se acerca Red Bull y ya empieza como a tener algún acercamiento con vos, tus papás, digamos, ¿cómo les cambió también a ellos la visión el llegar y decir, ok, mira, esto que inició como que a él le gustaba, que era una pasión, ya esto se va convirtiendo en algo muy serio? Sí. Me acuerdo que Lu, desde que yo ya tenía como 13 años, él ya hacía shows y me empezó a llevar a los shows. Y nos pagaban algo, nos daban algo de platita. Entonces ya ellos veían que yo a veces del deporte Ah, ya podía hacer algo de platita, ¿verdad? Entonces, sí, es como que ya ellos también venían haciendo un muy buen camino, tanto él como Alberto, que el Alberto lo que hacía era trial. Y eso me ayudó mucho porque cuando ya yo tenía como 15 años, todo el mundo sabía que iba a ser saliendo del cole, yo todavía no sabía, pero ya yo era bueno en la bici, tenía ese acercamiento con Red Bull, por allá también. Me acuerdo que yo siempre que compraba una pieza de bici en algún ciclo, en una tienda, compraba algo que tuviera garantía. Y me acuerdo que pasaba yendo a cambiar garantías a Ciclo Herediano, se llamaba en ese momento, que ya no existe, creo. Este, Hice tantas garantías que un día me dijeron, no, es que, o sea, no te podemos estar dando tantas garantías de esto, o sea, no nos es rentable. Y yo le dije, es que yo no tengo mucha plata y compro cosas con garantía porque así yo sé que si se me daña lo puedo venir a cambiar. Entonces me dijeron, no, vamos a conversar a ver qué podemos hacer porque ya no le podemos dar más garantías. Y en eso había otro amigo que pasaba mucho en el ciclo herediano y fue y les comentó como, mira, no, es que Kenneth es muy bueno, de hecho él pasa haciendo shows en colegios, pasa haciendo esto. Y entonces
como que él les dijo que por qué no me patrocinaban, que de hecho yo les podía dar exposición y demás, y entonces ahí fue cuando se abrió una puerta más. Ellos me ofrecieron, llegué a cambiar el marco y me dijeron, no, es que queremos ayudarte con toda una bici. Entonces ya eso fue uno de mis primeros patrocinios en los De que me daban la garantía en bici entera, garantía. ¿sí? O sea, una cosa me guió a la otra. Ajá. Y también ángeles en el camino, como Brian Gutiérrez, que fue la persona que fue y les dijo a ellos, como, mira, no, Kenneth tiene un gran potencial, hace videos, pasa compitiendo. Y entonces ya cuando ellos me empiezan a patrocinar, yo justo estoy terminando el quinto del cole, salgo del bachillerato y hablo con mis papás y les digo, bueno, vea, ya tengo patrocinio de la bici, tengo, creo que tenía otro patrocinio de camisas, ya tenía algunas alianzas ahí pequeñitas que me estaban ayudando y les dije, este año no sé realmente lo que quiero estudiar. Ya yo había hecho todos los test de las universidades y les dije, quiero enfocarme este año 100% en la bicicleta y si no lo logro, ya entro a la universidad a estudiar algo. Y ellos como que se quedaron así, lo pensaron y ya me dijeron, bueno, está bien, vamos a dar la libertad de eso. Yo igual no fue que no dejé de hacer nada, sino que en realidad me metí a estudiar inglés como para también ir sacando algo, porque yo ya sabía que el inglés en Y te general es muy servía para las importante, competencias, claro. me imagino, y todo. Entonces entro a estudiar inglés de la mano de que sigo entrenando y ahora sí le podía dedicar mucho más tiempo. Y ese fue el año que literal cambió absolutamente todo, porque empezaron a salir varias cosas buenas, varios eventos. Me acuerdo que Red Bull me empieza a abrir un poco más las puertas y me invitan a ir a hacer una pasantía en Estados Unidos. Me acuerdo que antes de esa pasantía hicieron un evento justamente ese año que yo terminé quinto, hicieron un evento aquí en Costa Rica que se llamaba el FIS. Era un festival de deportes extremos y la persona que ganaba ese evento lo mandaban a Francia a competir en la Copa Mundo. Y yo dije, este es mi evento. Yo me empecé a preparar absolutamente con todo lo que tenía. Me acuerdo que Ciclo Herediano me había hecho unas rampas y me las prestó para que yo me preparara. Me acuerdo que fui a un montón de supermercados y recolecté bolsas así, bolsas plásticas, todo lo que es embalaje. Entonces hice un cajón lleno de bolsas plásticas en las que yo me tiraba y caía suavecito, entonces no me golpeaba. Entonces ahí logré aprender un montón de trucos. Vine a este evento, me fue súper bien, gané como el mejor puntaje centroamericano. Entonces gané el premio a ir a gané el premio a ir a, ¿cómo es que se llama? A Francia. Antes de esto yo ya venía haciendo videitos y los videitos me iban muy bien. YouTube en ese momento había quedado como de 40 y algo, como de 100 riders. En realidad no fue tan mal, pero no, a la vez sí me caí mucho, me golpeé mucho, pasé vergüenza, se me rompió el pantalón y andaba con las nalguillas peladas y todo. Ahí en medio Francia, me acuerdo que fue una travesía bastante complicada porque hasta incluso en el regreso yo no traía plata, por dicha los señores me habían dado como 100 euros y me cobraron 100 euros por la maleta y yo, los únicos que tengo. Sí, de alguna manera siempre como que Dios se aparecía de alguna manera, ¿verdad? Y me acuerdo que regresé a Costa Rica con otra mentalidad, lloré muchísimo porque tenía mucha vergüenza de que me habían visto por tele haciendo una representación súper mala, pero ese día yo dije, es momento de evolución. Y creé un video que ahorita está en YouTube en ese momento, se llama Evolution Time. Y fue en el momento en el que yo me construí, arreglé unas rampas que tenemos en el Polideportivo Cartago y empecé a entrenar durísimo, ya totalmente sin miedo a nada, ya sabía qué era lo que quería, ya había visto otros y yo me acuerdo que el día que yo lloré allá en Francia, yo dije, si todas estas personas pueden, yo puedo. Regresé con otra mentalidad a Costa Rica, me acuerdo que empecé a entrenar, salió ese video que fue un boom y uno tras otro empecé a hacer videos que me fue muy bien. Me acuerdo que ya para finales del 2013 Red Bull fui a otros eventitos en México que también no me fue tan mal. Me acuerdo que Red Bull me invitan a otro evento en México y Red Bull, yo le cuento a Red Bull y me ayudan a mandarme a preparar a Estados Unidos, pero solo me dieron el tiquete. Yo le pido $100 a mi hermano para llevarme algo en la bolsa. Mi otro amigo Fabricio me presta su teléfono porque yo no tenía teléfono, no existían smartphones. Entonces yo me voy ahí, un guerrero total. Hago la pasantía en Estados Unidos, que fue un mes que no paré de entrenar. Me acuerdo que un día iba a parar y llamé a Daniel Dirks y le conté y me dijo, Kenneth, ahí se entrena todos los días, ahí no hay descanso. Entonces yo llegaba literal arrastrándome a las rampas, pero una vez que usted calienta como que la adrenalina lo sube y usted puede volver a entrenar. Entonces pues entrené todo lo que pude esos días y me acuerdo que de ahí yo bajaba en buses, con los $100 que me dio mi hermano, bajaba en buses desde Pensilvania hasta Virginia, eran 2 días de viaje con mapas, nada de smartphone que voy a buscar nada, mapita aquí, ok, agarro este bus, me bajan esta parada en el mapa, claro. Lo marcaba todo, yo no hablaba inglés, tenía una base de lo que había estudiado, pero no eran, tío, uno aquí cuando uno estudia es difícil el conversacional, ¿verdad? Uno
sabe mucho escrito. Entonces, a como pude, llegué a Virginia. Resulta que llegué a Virginia y mi amigo no estaba. Por dicha, yo armé la bici y me fui a recorrer como la playa, a ver dónde encontraba el parque donde era que Todo estaba eso ahí él. en Virginia. Todo en Virginia, y eso a Ok. las 5 de la mañana, porque el bus me dejó súper temprano. Llego ahí y me tuve que esperar hasta mediodía ahí sentado. Me comí una hamburguesa que gasté como $15, que me dolió en el alma porque ya me quedaban como $50 de que había pagado en buses. Llego ahí y me acuerdo que me invita, me topo ya unos amigos, y porque ya había esperado como por 5 horas en el parque, y me dice, Daniel se fue, y yo me asusto, me dice, pero no, tranquilo, él te dejó todo organizado para que te vayas mañana para la casa de él. Llega a la casa de él ya el siguiente día, entrenamos, y él se quedó impactado de lo que estaba viendo. O sea, toda la cantidad de trucos que yo había aprendido ese mes que estuve en el campamento en Goodward era impresionante. La verdad era que, o sea, de hecho, no me gusta decirlo porque es una palabra fea, pero me decían el Satanás, porque era como que cualquier truco que ellos me dijeran, yo lo intentaba y de alguna manera me Y salía. salía. De alguna manera me salía, porque yo tenía un poder como de decir, no sé cómo, pero yo soluciono en el aire para que las cosas giren. Y me acuerdo que después de ahí viajamos a México, que ese viaje yo lo tenía pago por la gente de México que me había invitado. Volamos juntos. En el evento me acuerdo que llegué a las finales, quedé como de octavo, y además hice uno de los mejores trucos de la competencia. Entonces ya mi nombre empezaba como a sonar por ahí también en algunos otros países. Eso, perdón, ¿en qué año? ¿Qué, digamos? Eso fue en el 2013. Ok. Ajá. Me acuerdo que regreso de ahí, yo me quedé unos días más en México. Me quedé unos días más en México, y en vez de comprar, que me dieran el boleto para regresarme a Costa Rica, yo pido la plata y me quedo un tiempo ahí en México. Conseguí un amigo que me dio una casa. Me acuerdo que había una marca que se llamaba Mutante, que me dijo como, mira, no, quédate aquí, nosotros tenemos un equipo en México y nosotros te ayudamos. Me ayudó con partes de la bici también. Y como a las 2 semanas yo le dije como, mira, es que los muchachos con los que me estoy quedando les gustaba mucho salir, fumaban, todo. Yo les decía que, yo les dije, es que no es lo que a mí me gusta, yo soy un poco más atleta y a ellos les gusta levantarse tarde, salir de fiesta. Entonces, él me dice, es que en realidad yo no sé por qué usted se quedó aquí, se hubiese devuelto para Estados Unidos. Y realmente no tenía cómo irme de nuevo para Estados Unidos. Me dijo, yo lo voy a ayudar. Me pone en contacto con Kevin Peraza, que es otro atleta que vive en Ajá. Arizona. Él me ayuda incluso a llegar allá. Igual yo seguía, o sea, ya ahora lo que tenían como $300 del boleto de regreso, no tenía mucho. Voy a Arizona, ellos me dan casa por bastante tiempo, como 3 semanas, y es como que entre uno se va moviendo, van saliendo ángeles de camino. Y la verdad que Kevin también fue una persona que me ayudó muchísimo. Por allá me salen unos shows de nuevo en México, donde regreso de Arizona a México, y resulta que el show se canceló porque hubo como un accidente ahí, pero nos lo pagan igual, porque habíamos llegado hasta ahí y eran como $1000, eran 3 días de shows y nos lo pagaron completo. Ya yo, de haberme ido con $100, ya llevaba como un mes y medio viajando y tenía ya como $1200 en la bolsa. Me golpeé la cabeza, entonces regreso a Costa Rica, y la mejor noticia que pude haber recibido, llego a Costa Rica, me invitan a la oficina de Red Bull, llego y me dicen, Kenneth, bienvenido al equipo. Y me ponen un video donde Daniel Ders me está hablando en una pantalla, y nada más siento donde me ponen la gorra, y fue un momento en el que yo dije, wow, yo sabía que iba a pasar. Una vez más, lo que te digo, yo siempre lo soñaba, yo lo escribía en lugares, tenía fotos. Yo era ese que llegaba y modificaba la foto para ponerle el loguito de algo, pero yo para verlo, no para lucirlo. Yo me lo Claro. dejaba, lo escribía, lo dibujaba para traer todo Eso es lo eso. que le venimos llamando ahora actualmente la ley de la Sí, atracción. sí, exacto. Yo confiaba 100% de que las cosas iban a pasar, pero las empezaba así. Incluso por aquí hay un librito, hay una foto que dice, el que escribe lo que sueña, poco a poco se adueña, que es una frase que invité hace varios años, en la que de verdad todo lo que yo escribía ahí se iba cumpliendo. Incluso yo tengo una caja de sueños en este momento, que es una caja de zapatos, unos zapatos Lacaille creo que eran, que me había comprado, y guardé la caja, le puse caja de sueños, y ahí hay cosas que yo escribí hace 15 años que ahorita son reales. Incluso hice en algún momento un video hablando de esa caja, en la que yo llegaba y construí rampas, las puse ahí, ahora tengo un parque, escribí que iba a tener apartamentos, y eso estamos Y hablando los que fue hace tenés. 15 años atrás, que era un niño que apenas podía sobrevivir, pero yo escribía, y lo escribía agradeciendo por eso que ya tenía. O sea, lo escribía como si ya lo estuviera viviendo, para que todo fuera más real. Ah, Eh, Después de esto ya entro a Red Bull, y literalmente eran las salas que yo ocupaba. Ya mis papás vieron que ya me estaba yendo bien, entonces ya no me dijeron nada del estudio. Igual estaba estudiando el inglés. Ya ahora en ese momento empecé a viajar un poco. En 2014 me acuerdo que el primer evento que fui
fue a esta Copa Mundo en la que en la que no me había ido bien, que me había dado vergüenza, pero que fue el evento que me dio el cambio. Me acuerdo que Red Bull me quería más como un rider de calle, porque yo era muy bueno en calle, pero en muy poco tiempo logré migrar a parque y así de todo un poco. Y fui a este evento de nuevo y no solo logré entrar en finales, y es una historia larguísima, pero para resumírtela, no solo logré entrar en finales, hice el mejor truco, que es ese mejor truco ahorita es la manera en la que yo siempre entro en los eventos, que es como que hago un backflip drop de la pared más alta, y se convirtió en mi signature ahora. A partir de ahí, pues en el 2014 ya yo estaba de noveno del mundo, hice un año muy bueno de competencias, viajé muchísimo, muchísimo, me salieron muchísimas alianzas, me mantuve muy bien. Luego vino en el 2015 la parte de X-Nights, que bueno, para la gente era algo nuevo, pero ya yo venía haciendo un muy buen trabajo en el extranjero. Eso me catapultó mucho en Costa Rica, porque ya la gente se enteró del deporte, se enteró de quién era Kenneth Tencio. Ya más o menos para esas fechas yo me vine a vivir a Jacó, empecé con unas rampas de tierra, luego construí en el 2017 el Tencio Park, igual con ayuda de varias alianzas, también trabajos, de todo, shows. Igual empecé con unas rampitas pequeñas, poco a poco fue creciendo hasta que tuvimos techo. Durante esos años me fue muy bien, me lo acuerdo. Luego vino la etapa de las Olimpiadas, que fue algo nuevo para el BMX Freestyle. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Kenneth, antes de la pausa nos hablabas un poco también de lo que fueron esas Olimpiadas y también los X-Nights. A mí me gustaría que conversemos un poquito también de esas dos, porque fue tal vez los X-Nights, tal vez la consolidación tuya, pero acá en Costa Rica, pero a nivel internacional, ¿sentís que esos Juegos de Tokio en el 2022 fue como en el momento en el que vos llegas y decís, fue como la cúspide de mi carrera? Porque al final, digamos, están por supuesto torneos como mundiales, evidentemente, muy, muy importantes, pero estar en unos Juegos Olímpicos, en unas justas olímpicas, yo creo que se lo desea cualquier atleta, Claro, en cualquier disciplina. claro, claro, y no es fácil, ni mucho más en mi deporte, que la clasificación no es como una marca, o no es como si logras este objetivo, o si es una clasificación muy extraña. Y también vamos al evento que yo fui, íbamos 8 del mundo. O sea, yo me estaba peleando, yo tenía un parquecito allá más chiquitito todo, en otra zona de Jacó, mientras estaba disputándome con países como Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Que Francia, tienen megaparques. megaparques y un montón, ¿verdad? Entonces era como que eso en realidad para mí era bonito, era algo que yo, como te digo, siempre mi carrera ha sido contracorriente. Entonces el hecho de ver como que todos ellos llegaban con un equipo de 6 personas, masajista, coach, esto, lo otro, y yo llegaba solo. Yo llegaba solo a competir y ellos con todo un equipo. Más bien como que me motivaba, porque yo sabía que yo quería demostrarles que yo, a pesar de que llegaba solo, podía irme bien. Y sí, fue un proceso durísimo, sí, también, porque me acuerdo que en el 2019 yo viajé alrededor de 24 eventos, hice. O sea, no pasaba aquí, pasaba viajando muchísimo, era muy cansado, uno andaba golpeado y había que competir a como fuera. Pero para mí, Olimpiadas representó, por decirlo así, como graduarse en el deporte. Una vez que yo ya logré esa graduación, fue algo que selló como, ok, soy un profesional al 100% claro, en todos ámbitos. A partir de ahí ya sigo buscando volver a otra clasificación. De hecho, ya estoy planeando toda la estrategia. Las próximas la clasificación empieza en noviembre más o menos del otro año. Entonces todavía tenemos un lapso para empezar a hacer ajustes y ir pues delegando muchas tareas, porque también ahora tengo muchos otros negocios y otras cosas, para poder enfocarme 100% en la clasificación. Ya tengo la experiencia de haber estado dentro, ya tengo la experiencia de haber intentado clasificar y no hacerlo, y ahora tengo muchas herramientas que no tenía antes. Entonces tal vez mucha gente dice, no, tal vez está un poco más mayor, pero a veces eso gana la experiencia que uno tiene. Es muy diferente a muchos otros que vienen nuevos intentando trucos muy buenos, pero que tal vez no tienen la experiencia o el colmillo para competir. Entonces creo que va a ser un proceso bonito. Y también el sacrificio, porque, Sí, a ver, sí. todo lo que vos tuviste que pasar, desde costearte todo, mencionado del cereal, que es muy llamativo, Sí. yo creo que te hacen valorar tal vez de mejor manera todo el proceso, digamos, y la etapa en la que estás ahorita actualmente, Claro, como y ahora profesional. no es solo el hecho de que quiero clasificar para mí, sino que quiero ver de qué manera todo este proceso
me puede servir para ayudar a otros. Por ejemplo, tener este espacio no ha sido solo para mí, sino para que otras personas puedan pagar, e incluso hay días gratuitos también en los que la gente puede simplemente venir a entrenar, y cómo es mi proceso puede ayudar al de otras personas, incluso también Sí, hacemos que, otras por ejemplo, actividades. este parque se lo desearía el Kenneth Tencio del 2013. Yo deseara no tener que ajustar $1000 para irme a Estados Unidos y simplemente venir aquí y pagar 12, $20 por Exacto. solo entrar aquí. O sea, la diferencia de, de cosas que hay ahora para poder prepararse es muy grande. Y Es muy lo has grande. magnificado a veces eso, Kenneth, que por ejemplo, el niño que soñaba o que le encantaba esta disciplina se convirtió en el referente de, ¿qué? Millones aquí en Costa Rica. Sí lo he pensado y lo pienso más en realidad cuando me hacen la pregunta en entrevistas, es en cuando en general salen este tipo de preguntas, y me parece algo increíble, es algo que yo digo, wow, a veces ni me lo creo. Igual yo sigo siendo ese mismo niño que le gusta andar en bicicleta, que le gusta disfrutar, que le gusta intentar cosas nuevas, tener nuevos retos, y simplemente lo que he logrado en mi carrera es otra cosa por aparte, es algo que más bien lo quiero usar como una herramienta para ayudar a otros, para, sí, para crecer de otras maneras. Pero sí, es una locura saber que de ese niño que tenía esa bicicleta, Claro. sigo siendo ese mismo niño, pero ahora con otras metas. Que ayuda, digamos, por ejemplo, a potenciar tal vez el sueño de otros tantos que les gustaría dedicarse a eso, porque yo creo que ahora sí vivimos en una Costa Rica en la cual se ha abierto un poco también, no solo digamos a nivel de BMX, sino también otros deportes, porque vos lo haces y lo practicás y tratás de profesionalizarlo en una época en la que, a ver, seamos honestos, el fútbol acá era solo fútbol y Sí. nada más, ¿verdad? Y es loco porque yo todavía me acuerdo cuando me perseguía la policía por estar en los parques o cosas Ojo, así, que era eso. algo muy curioso. Y yo siempre he tratado de cambiarle pues esa cara al deporte, que se vea como algo profesional, algo de lo que puedes vivir. Y siento que incluso no lo veo solo en mi deporte, sino que lo veo ahora, como te decía, hay un propósito detrás de todo ese Kenneth ahora, que no es simplemente ganar una medalla y eso, sino más bien motivar a la gente que crea que pueden hacer, que siempre hay una manera de lograr lo que uno desea. Y lo veo justamente así, como educación de vida, como cuando uno se esfuerza, y yo lo he visto en un truco que lo intento y lo intento, incluso trucos que me han costado 6 7 años aprenderlos. Así es cuando uno lo traduce a la empresa, cuando uno lo traduce a un negocio, siempre es así, la vida es así en general. O sea, uno tiene que intentar muchas veces para lograr llegar a conquistar algo. Y, por ejemplo, no sé, uno tiene una empresa y vende un producto y tienes que cambiar un montón de veces el producto hasta que llegas al producto que de verdad funciona, o la estrategia que de verdad funciona. Hasta Y así mismo, perfeccionarlo. así mismo es en el deporte. Y eso también se ha traducido a la gente. Yo veo adultos mayores, incluso abuelos, así que llegan y me dicen, no, usted me ha motivado mucho a volver a emprender en cosas. Y es como, wow, ¿cómo un deportista puede hacer eso? Entonces ahora creo que esa es mi misión de vida, más bien a través de mi carrera poder incentivar a otros a que luchen por sus sueños. Kenneth, para finalizar, el Kenneth Tencio actualmente, el atleta de Red Bull, el que se consolidó en el país, el que va a competencias internacionales, ¿qué le diría al Kenneth Tencio del 2008, 2006, me habías comentado? El que vio por primera vez, conoció la disciplina y dijo, yo quiero esto. ¿Qué le dirías actualmente a él? Primero que nada, no hay nada de lo que me arrepienta en mi vida, nada, absolutamente nada. Todas las decisiones que tomé las amé, incluso porque todo eso me dio, me enseñó, me crió, me formó. Muchas veces hubieron momentos en los que pasé cosas muy duras, pero fueron lo que era la única manera de lograrlo. Sí. Y yo creo que le diría simplemente que disfrute todo el proceso, porque eso es lo único que al final nos llevamos. Al final todo lo material uno lo puede tener aquí, pero puede desaparecer el otro día. Lo bueno es que queda el aprendizaje de cómo se hizo eso, y yo creo que la segunda vez va a ser más fácil. Y creo que eso sí, que disfrute todos los procesos, que los viva, y que ojalá que en el camino siempre ayude a todas las personas que necesiten, porque a veces uno no sabe cómo una palabra para una persona puede significar mucho, y para mí lo fue así. Y sí, yo creo que es eso, disfrutar. Kenneth, de verdad, muchas gracias por podernos atender acá. Realmente tengo que decirte, no había venido, lo conozco Sí. por primera vez. Está magnífico, está impecable. Gracias. Ojalá que siga siendo ese ejemplo para miles de deportistas acá en Costa Rica, no solo para los de BMX, sino a nivel general. Porque yo creo que tu historia es de superación en todo el sentido de la palabra. Y creo que tenemos que agendar para más adelante porque hay que seguir todavía Claro, conversando todavía hay muchos un más montón de temas. cosas que podemos ir más a fondo, de la primera clasificación, de la segunda clasificación al Olimpiadas, de los procesos, de lo que viene. Hay muchísimas cosas de las que podemos hablar, y en las que también podemos dejarle un mensaje a la gente de luchen por lo que les gusta, disfrútenlo y apéguense siempre a un sueño.
busquen siempre a cosas que aferrarse. Ya en mi carrera siempre me aferré mucho a mi mamá, a mis papás que confiaron en mí, que me abrieron las alas y me dijeron, vaya, confiamos en usted. Yo creo que eso es un tema de ahora. Muchas veces los papás quieren que sus hijos estudien algo en específico Sí. y tal vez les están cortando las alas de que si hicieran lo que realmente aman, podrían ser grandiosos. Entonces, nada, hay muchas cosas de las que podemos hablar y nada, agradecerte por la oportunidad porque me encanta siempre compartir el mensaje de se puede, se puede. No, y se puede y se seguirá pudiendo, de verdad, Kenneth. Gracias. Gracias. Pura vida. De verdad, Pura vida. agradecerte a usted por habernos acompañado en esta edición. Esperemos que les haya gustado la entrevista. Y de verdad les prometemos que no será la última. Ya les mencionamos, tenemos que seguir conversando con muchos más atletas y en especial con Kenneth Tencio. Yo creo que hay que hacer una segunda parte de una historia de los atletas que más reconocidos, por supuesto, a nivel mundial, también en Costa Rica, y que siempre nos representa al más alto nivel. Pura vida, muchas gracias. Gracias.